Estamos a grabar. Criset. Hola, hola, Criset. ¿Estás por ahí? Ok, buenos días, compañeros. Vamos a empezar la sesión de hoy. Punto de las 9, como todos los miércoles. Y, y bueno, hoy tenemos una invitada que en lo poquito que he platicado con ella, pues súper entusiasta, se ve de 16 años, pero ya no tiene 16 años, ya es mayor de edad, súper joven que te ves, Criset, de verdad, muchísimas gracias por aceptar y sobre todo el tema, ¿no? El tema es sumamente interesante, a mí me pareció cuando estábamos comentándolo, que es algo que, bueno, todos deberíamos de conocer. Sí, si bien es cierto que no todos somos expertos para abordar estos temas, sí por lo menos de saber detectarlos, comprenderlos y bueno, canalizarlos a tiempo, ¿no? Con ustedes, con los expertos en este tipo de situaciones. Y bueno, por eso de verdad, gracias. La doctora María Soledad Ruiz Canán te agradece mucho el que estés con nosotros, te mando un saludo. El doctor Molotla, el doctor Gabriel Molotla de León, nuestro director de desarrollo institucional, no pudo estar con nosotros, pero me pidió que te saludara y te agradeciera el espacio que te estás dando para poder darnos esta ponencia en esta sesión académica. Y bueno, quiero comentarles que Cristina Criset Sánchez, ella es psicóloga por la Universidad Autónoma de Durango y es maestra en sexología clínica también por la Universidad Autónoma de Durango. Perdón, es afiliada, bueno, pues, al Colegio Mexicano de Profesionistas de la Psicología Capítulo Durango. Tiene formación en abordaje clínico del abuso sexual infantil en el Centro de Prevención y Atención del Abuso Sexual Infantil en Buenos Aires, Argentina. Y bueno, también tiene algunas otras formaciones también importantes, como es el lenguaje incluyente y lenguaje no sexista, violencia de género, prácticas narrativas centradas en soluciones, consulta privada, tallerista, conferencista, supervisora de recursos humanos en Compañía Global, 10 años hasta la actualidad, formación en seguridad, salud y medio ambiente, y bueno, también experta en procesos enfocados a consultorios médicos auditables en varias certificaciones como ISO, OHS, SAS, TC, TPAT, etcétera, ¿no? Bueno, es experta en el tema. Y también algo que quiero, y por eso aparte lo dejé al último para mencionarlo, creadora del Círculo A Fuego Fénix de mujeres sobrevivientes de abuso sexual infantil. Y fue la primera pregunta que te hice, ¿verdad? ¿Por qué mujeres sobrevivientes si no me quisiste decir? Porque lo ibas a decir hoy. Entonces, muy interesante, se me hizo el planteamiento del tema. Y bueno, Criset, bienvenida, muchísimas gracias y pues el espacio es tuyo. Muchas gracias. Muchísimas gracias por la invitación y muy contenta de compartir el día de hoy con las personas que nos hacen el favor de acompañarnos. Y pues bueno, no vamos a hablar de otra cosa más que del trabajo que se ha venido desarrollando a lo largo de estos 3 años, Adrián, que a lo mejor se escuchan poquitos, pero bueno, ha sido un trabajo de mucha entrega, de mucho esfuerzo, de mucho compromiso y que a donde quiera que yo voy me doy el lujo y la oportunidad de hablar de este grupo que tengo. Entonces, pues ahora sí que es el trabajo el que va a hablar por sí mismo y qué bueno que se abran esos espacios para justo compartir la labor que se ha venido desarrollando. Entonces, pues sí, justo, no sé si estás compartiendo. Listo, tú me dices. Eso. Ok, justo, se llama A Fuego Fénix, el grupo del que hablamos, el círculo terapéutico, y el tema de hoy justo es ese, ¿verdad? Cómo acompañar a las mujeres sobrevivientes, que justo estaba pensando respecto al tema, al título de mujeres sobrevivientes, porque hay dos vertientes muy interesantes que a ver si más a ratito ustedes se dan cuenta de a qué me refiero con el título de mujeres sobrevivientes. Ujú. Adelante. Sí, permítame. A ver.
Y me gustaría empezar con este testimonio de una sobreviviente que dice, sé que solo tenía 5 años, pero era muy inteligente. Debería de haber sido capaz de encontrar una manera de escapar. Y creo que nos deja reflexionando respecto al debería, al hubiera, que generalmente las sobrevivientes se plantean durante muchísimo tiempo. Adelante. Y sí o sí tiene que ser obligatoria la manera de hablar de maltrato infantil. Cuando hablamos del abuso, no nada más hablamos de una vertiente, tenemos que tocar otros temas y me parece importante que tendremos que abordar el tema de maltrato infantil. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, se va a definir como los abusos y la desatención que son objetos los pequeños, las pequeñas menores de 18 años e incluye todos los tipos de maltrato físico, psicológico, abuso sexual, desatención, negligencia, explotación comercial o cualquier otro tipo que pueda causar daños a la salud, al desarrollo o la dignidad del infante. También puede ser el poner en peligro su supervivencia en el contexto de responsabilidad. Esto va a ser importante, la responsabilidad, la confianza y el poder que se va a ejercer en él o la pequeña. Y la exposición a la violencia de la pareja en algunos países, dependiendo de la definición en la que nos encontremos, también se incluiría como una forma de maltrato infantil. Bueno, vamos a hablar acerca de la magnitud centrado en el maltrato. Sabemos que es un problema a nivel global con graves consecuencias y que puede durar toda la vida. A pesar de que hay muchas encuestas recientes en varios países, todavía realmente nos faltan datos acerca de la situación actual. Y me parece que es muy complejo y muy difícil el estudio o el abordaje en ese sentido. Y las estimaciones actuales son muy variables. Como ya les decía, dependiendo del país, de los conceptos, de los métodos que se definan y demás, es muy, muy complejo. No obstante, los estudios internacionales revelan que al menos una cuarta parte de todos los adultos manifiestan haber sufrido maltratos físicos en niños y una de cada 5 mujeres ha sufrido abuso sexual y uno de cada 13 hombres declaran haber sufrido abuso sexual en la infancia. Entonces, si nos ponemos fríos con estas cifras, pues estamos hablando que es más común de lo que pareciera. Y aquí yo preguntaría, me permitiría preguntarles, no es para que me contesten, ¿cuántas de las personas que nos encontramos aquí han sufrido abuso sexual? ¿Cuántas de las personas que llegan a consulta, se han acercado con ustedes, vienen con esta problemática? Entonces creo que de alguna forma pudiera yo pensar que la mayoría hemos revisado tanto este tema. Siguiente. Y bueno, también tendríamos que agregar qué es el abuso sexual contra un niño, niña o adolescentes. De acuerdo a la UNICEF, el abuso sexual ocurre cuando un infante es utilizado para la estimulación sexual de su agresor. Generalmente son adultos conocidos. También puede ser desconocido, pero no es tan común. Un pariente u otro para la gratificación de un observador. Va a implicar toda la interacción sexual en el que el consentimiento no existe o no puede ser dado de manera consciente, independientemente si el niño, la niña o el adolescente entiende la naturaleza sexual de la actividad, incluso cuando no muestre signos de rechazo. Aquí podemos encontrar que de pronto los agresores pudieran agregar comentarios como pues no se quitaba o de hecho me dijo que sí le gustaba, pero bueno, estamos hablando de pequeños y pequeñas que no podrían dar su consentimiento. Y el contacto sexual entre un adolescente y un niño o una niña más pequeña también puede ser abusivo. Ojo, aquí sí hay una significativa disparidad en la edad, en el desarrollo, en el tamaño, o si también existe un aprovechamiento intencionado de estas diferencias. Y aquí me gustaría agregar que en la definición del abuso sexual pareciera que no está tan entendible o comprensible para muchas personas. Me he dado cuenta que conforme vamos adelantándonos a la edad, esto de pronto suena como si algo me hubiera pasado a mí. Es de pronto como llegan a consulta, me dicen, es que siento como que algo malo me pasó,
pero no sabemos qué nombre ponerle. Y cuando escuchamos este tipo de definiciones, de pronto puede llegar como a invadir una serie de experiencias que nos puedan validar lo que nos haya pasado. Siguiente. ¿Cuáles van a ser las consecuencias? Pues pueden ser consecuencias a largo plazo. Sabemos que causa mucho estrés, puede estar desarrollado con trastornos del desarrollo cerebral. Cuando hablamos de estrés, sí o sí tendríamos que hablar del sistema inmunológico y bueno, el conjunto de enfermedades que se pudieran agregar a eso. Pueden alterar el sistema nervioso y en consecuencia los adultos también que han sufrido maltrato, no nada más abuso sexual, pueden tener actos de violencia. Por ejemplo, una persona que ha sido víctima de abuso sexual en la infancia también puede convertirse en perpetrador o agresor. Y hablando, por ejemplo, podemos incluir a la depresión, ansiedad, consumo de sustancias, problemas conductuales alimentarios, por ejemplo, comportamientos sexuales de alto riesgo, embarazos no deseados y, bueno, infecciones de transmisión sexual, ¿no? Porque generalmente podríamos también abordar acerca de que no hay como esta parte de la prevención en la mayoría de sus casos. Siguiente. Y más allá de las consecuencias sanitarias y sociales, el maltrato infantil va a tener un impacto económico a largo plazo. Va a abarcar los costos de hospitalización, los tratamientos que son motivo de salud mental, los servicios sociales para la infancia, los costos sanitarios a largo plazo, incapacidades y bueno, todo el esfuerzo de las personas que trabajamos a nivel de salud mental. Siguiente. Los factores de riesgo, ojo, aquí sería importante recordar que los niños, por más que hayan aparentemente, entre comillas, aceptado que la otra persona pudiera provocarse alguna gratificación, nunca se le podrá culpar del maltrato o del abuso. No obstante, hay una serie de características que puede aumentar la probabilidad de que este pequeño o esta pequeña sea maltratada. Podemos abordar el tema de la edad, que sería menor a 4 años, y sobre todo en la adolescencia, y el no ser deseados. También se da mucho el maltrato en los pequeños y las pequeñas con necesidades especiales. Otro de los factores que pudiera abordar sería los factores de los padres o los cuidadores. Son bastantes, son muchas variables, pero a mí me gustaría que nos enfocáramos en estas dos porque justo más adelante vamos a hablar de estas mismas vertientes. Sería las dificultades para establecer vínculos afectivos y, como ya mencionábamos, los antecedentes personales de maltrato y o abuso sexual infantil. De pronto me he topado con familias en las que tanto mamá como papá fueron abusados de pequeños. Y pues bueno, esto ya se da como de forma pues muy natural, ¿no? Y revisando un poco más hacia atrás en la historia, pues resulta que en la familia de la madre, pues todas las mujeres fueron abusadas por el padre, por ejemplo, ¿no? Entonces encontramos un historial enorme de abusos y maltratos en las historias de las personas que se acercan. Y bueno, otros factores sociales y comunitarios, que a lo mejor aquí nos vamos a poner un poquito más intensos en ese sentido, tendríamos que hablar sí o sí de las características de cada comunidad y de las sociedades que pueden aumentar el riesgo de maltrato infantil. Siguiente, entre ellas podemos hablar, por ejemplo, de las desigualdades sociales y de género, la falta de vivencia adecuada o de servicios de apoyo a las familias y las instituciones. Y bueno, aquí me parece que podríamos extendernos un poco más en hablar acerca de todo lo que abarcaría el abuso sexual, porque entonces hay personas que me dicen, bueno, a mí no me tocaron, nadie en la casa se me acercó, pero bueno, yo estaba a un lado de mis padres mientras ellos tenían una experiencia erótica, ¿no? O me tocó que yo estaba dormida y de pronto yo escuchaba cómo mis papás estaban viendo contenido sexualmente explícito, ¿sí? Entonces es muy, muy amplio el abanico para la parte del abuso y justo por eso la parte de la vivencia adecuada o de servicios de apoyo a las familias y las instituciones, también los niveles elevados de desempleo, pobreza, la disponibilidad fácil al alcohol y drogas o sustancias, también las políticas y programas insuficientes para la prevención del maltrato, la pornografía, la prostitución y el trabajo infantiles.
También tendremos que hablar de las normas sociales y culturales que debilitan el estatus del niño, las relaciones con los padres y que día con día fomentamos la violencia hacia los demás. Los castigos físicos, la rigidez y los papeles que están asignados a lo que debería de ser sí o sí una niña o un niño. Las políticas sociales, económicas, sanitarias, educativas, que van a generar malas condiciones de vida o inestabilidad a las desigualdades económicas. Es todo un tema que a lo mejor en otro momento pudiéramos abordarlas como de manera más extensa, pero sería de una forma general. Nos vamos con la siguiente, que también hablamos un poquito de esto. La Organización Mundial de la Salud habla acerca de la prevención. Dice, bueno, ¿qué estamos haciendo? Bueno, estamos trabajando en programas que están destinados para prevenir los abusos sexuales y generalmente se realizan en las escuelas, en donde se les enseña a los niños que ellos son dueños de su cuerpo, las diferencias entre los contactos normales y los tocamientos impúdicos, el cómo reconocer las situaciones de abuso, cómo decir no, cómo revelar los abusos a un adulto en el que confíen. Y generalmente estos programas dicen que son eficaces para reforzar los factores de protección, pero realmente no hay pruebas que reduzcan o que nos puedan, no tendríamos como algún elemento o un instrumento que nos pueda confirmar que efectivamente han disminuido gracias a esto los abusos sexuales, ¿no? O si alguien conoce, por favor, auxílieme en ese sentido. O sea, aquí hablaríamos, por ejemplo, que tendríamos que sentarnos con los y las pequeñas para decir que su cuerpo es totalmente de ellos, que tienen derecho a la intimidad, que también tienen derecho a gritar, tienen derecho a decir no, tienen derecho a contradecir a un adulto, porque entonces cuando se presenta una situación con todo lo que ya tenemos como introyecto de lo que debe de ser un pequeño, que generalmente es quédate quieto, no grites, no hables, obedece, saluda, bueno, desde ahí creo que ya estamos hablando de que es muy complicado entonces hablar del tema de prevención. Siguiente. Y sí o sí, como buena sexóloga, y para que no me vayan a regañar aquí mis maestros, sí o sí tenemos que hablar acerca del modelo holónico de la sexualidad humana. Y ya sabemos que la sexualidad humana va a ser no una cosa nada más, un elemento, sino una integración de 4 potencialidades humanas que van a dar origen a 4 holones o subsistemas sexuales. Una de ellas es la reproductividad, que no vamos a hablar específicamente de la parte de planificación familiar ni nada de eso, no, sino acerca de la reproductividad, que puede ser la idea de trascender en la vida. El género, ¿qué tiene que ver el género? Bueno, pues tendría que ver con los roles de género, identidad de género, orientación, entre otras. Y el erotismo, pues serían las prácticas eróticas, lo que generalmente conocemos como el sexo, ¿no? Que ya sabemos que no es lo adecuado, pero bueno, la idea es las prácticas eróticas, sería lo correcto. Y la vinculación afectiva interpersonal, lo que podemos establecer y que la mayoría de la gente identifica es cómo es la relación de las personas enfocadas al amor, ¿no? Y a partir de ahí, ¿qué surge? ¿Y por qué las menciono? Bueno, porque justo estas 4 vertientes, estas 4 potencialidades se van a ver afectadas en las sobrevivientes. Por eso las menciono. Y las soluciones a las diversas problemáticas van a reclamar sí o sí una intervención de profesionales en la educación, en la medicina, en la psicoterapia, psiquiatría, legislación y también en la definición de las políticas públicas, internacionales y demás. Por eso es importante que las mencionemos. Los efectos, bueno, los efectos a largo plazo en las sobrevivientes de abuso sexual en la infancia pueden ser tan generalizados que a veces resultaría tan difícil delimitarlos, ¿no? Decir, de aquí a aquí llega el efecto del abuso sexual. No, es muy amplio. El abuso sexual lo invade todo. No podríamos decir, esta parte no fue tocada, no fue dañada en ese sentido. El sentido de identidad, por ejemplo, se ve dañado, las experiencias eróticas, la sexualidad en sí, los vínculos afectivos, el área laboral, la escolar, entre otras. Entonces, si vemos, los efectos son muy, muy amplios. Y el trabajo interdisciplinario. ¿Cómo es mi experiencia en ese sentido? Bueno, generalmente personas que se dedican a la medicina, a la ginecología, psiquiatría o psiquiatría,
o al acompañamiento individual, me derivan a las chicas que de alguna forma ya han tenido un proceso avanzado en el que consideran que puedan integrarse al grupo de sobrevivientes, que pueda aportarle de una forma más integral al momento de compartirse y compartir con el resto de las chicas su vivencia. Y bueno, también la parte de la sexología ahí está integrada, y la parte legal, porque bueno, cuando hablamos de abuso sexual, también es importante hablar de cuáles son los requerimientos legales que deberíamos de cumplir nosotros y nosotras, que nos compete de acuerdo a la ley, ¿no? Que nos puedan exigir o pedir algún reporte, algún informe respecto a las personas con las que estamos trabajando. Creo que esto sería importantísimo abordarlo. Entonces, generalmente es como yo trabajo, es como se ha venido haciendo pues ahora sí que la labor con esta lista de especialistas. Y bueno, justo esta pregunta me la hacía Adrián cuando estábamos hablando respecto al tema, y inmediatamente me dijo, oye, pero ¿por qué estás diciendo sobreviviente? Eso se escucha como medio extraño. Pues bueno, víctima y sobreviviente, por fin, Adrián, aquí va a estar la respuesta a todas tus dudas. En los documentos legales y en el Poder Judicial se utiliza el término víctima. Ser víctima en el Poder Judicial significa que una persona ha estado expuesta a un delito. En este caso, un abuso de los derechos, de los derechos humanos de la víctima. Se sugiere como alternativa la utilización de la expresión sobrevivientes. Desde la psicología y la victimología se concibe como un término que va a motivar a la persona a la búsqueda de nuevas formas de superar este daño causado por el hecho. Decir víctima es como revictimizar, y es lo que evitamos en el proceso, sobre todo psicoterapéutico. Y pues bueno, en la conclusión se identifica la condición de sobrevivientes para que la persona pueda generar nuevos escenarios, nuevas historias, nuevos planes, y ofrecer oportunidades de consolidación. Siguiente. Y aquí me encanta esto que comenta José Antequera Guzmán. Dice, la palabra sobreviviente y víctima van a tener connotaciones totalmente distintas. Ser una víctima va a implicar impotencia y lástima, lo que podría no describir adecuadamente las experiencias de algunas personas que sufren agresiones sexuales. Las experiencias van a variar de persona a persona, después de todo. Sin embargo, lo que particularmente es el sobreviviente es que implica que todas las personas puedan tomar el control de sus propias vidas. Sobrevivir transmite que la persona todavía está luchando, ya sea a través del sistema judicial para llevar a cabo la justicia al perpetrador, para reconocer la causa o aprender a vivir después de sufrir este asalto. Un sobreviviente o una sobreviviente va a prosperar en su entorno, y una víctima, pues no lo sé. Y generalmente yo les menciono a las chicas cuando trabajo con ellas que a mí me gusta trabajar con sobrevivientes, no con víctimas, no a partir de la lástima. Y justo en esta parte de la narrativa, la connotación de las palabras son muy importantes. Y el darle este enfoque de poder, de validación y de lucha, me parece que sería el abono que pudiéramos incluir en el proceso. Entonces aquí yo les invitaría a todas, todos y todes a que a partir de hoy evitemos la palabra víctima, o preguntemos a la persona con cuál se siente más identificado. A lo mejor en una etapa inicial del proceso, a lo mejor se identifica tal cual o se asume víctima, ¿no? Pero conforme va avanzando en el proceso, ya se pudiera colocar tal cual el letrero tremendo de sobreviviente. Entonces, eso es por esa parte. Siguiente. Y bueno, el acompañamiento. Ahora sí vamos a hablar de cómo se da el acompañamiento de una servidora con estos grupos. Primero, pues ya les decía, va a haber una derivación de algún especialista, y pues bueno, empezamos desde cero. Lo primero que se hace es una entrevista, revisamos también el historial que ella maneje y demás. Y vamos a empezar con la parte número 1, que yo le llamo el inventario. Y aquí vamos a revisar cómo está afectada su autoestima, su poder personal, los sentimientos, el cuerpo, la intimidad, su sexualidad, sobre todo en la parte de experiencia erótica, los hijos, la educación y las familias de origen. Aquí se las platico así súper velozmente, pero híjole, cada una de ellas tiene muchas preguntas. De hecho son cuestionarios,
y que en cada uno de estos temas viene una serie de interrogaciones en las que las chicas van contestando cómo es para ellas esta parte, por ejemplo, del cuerpo, qué tan cómodo te sientes con tu cuerpo, te permites la práctica autoerótica, por ejemplo, te permites, no sé, confiar en tu familia, en tu madre, en tu padre, etcétera. Son como muy a grosso modo. Reconocer los daños, de pronto es difícil asumirse como víctima o sobreviviente cuando no sabemos cuál es el impacto. Y para mí, desde esta postura de reconocer los daños, es otra vez trabajar la aceptación, perdón, en la aceptación y el reconocimiento de lo que pasó. Entonces, algo que pasa, que es muy común, es que se resta importancia, es decir, ah, pues para mí no fue nada grave, fue algo chiquito, conozco a personas que les ha pasado cosas más graves y aquí están. El racionalizar también se presta mucho, el negar o de pronto también el olvido. Y vamos a hablar de mecanismos como el desdoblamiento, la escisión, la falta de integración. Generalmente lo nombramos como parcializar, ¿no? Es algo totalmente bueno o totalmente malo, tal o cual persona, tal o cual experiencia. Se abandona el cuerpo, sobre todo cuando se está en la práctica erótica. Existe esta parte en la que me dice, no, pues es que es muy complejo poder estar ahí en el acto sexual, porque desde pequeña se aprende a cómo, justo, cómo abandonarte, cómo abandonar el cuerpo y tú irte, ¿no? La parte del control, algo que se presenta mucho en sobrevivientes es que el control sí o sí debe de estar presente, porque cuando se perdió el control, cuando se pierde el control, llega un asalto o una agresión sexual. Las sobrevivientes fluyen, por ejemplo, en el caos. Ellas son, bueno, en la mayoría pueden tener como habilidades para resolver problemas y demás. De hecho, pueden trabajar en cosas como, no sé, urgencias médicas, ese tipo de situaciones. Pero también generan caos. Pueden generar algún tipo de situaciones en los que también sea como su ambiente, no es como su elemento. Hay despistes, hay ausencias, personas que de pronto se pegan, se golpean mucho y no se dan cuenta ni cómo, de tal cual, traen moretones en el cuerpo. Hay una alerta constante, como si tuvieran que estarse cuidando todo el tiempo de algo, de alguien. De pronto el humor, las bromas que se hacen en torno al abuso sexual, pues es una forma pues, sublimar, ¿no? La parte del abuso, pero bueno, las personas que no están tan familiarizadas con el tema, pues puede provocar una parte como de incomodidad. La ocupación constante, generalmente las sobrevivientes buscan miles de actividades que hacer. Siempre si no están en una cosa, se encuentran en otra y pareciera que buscan estar siempre como en el mejor esfuerzo en cada una de las que se lleva a cabo y una necesidad o un deseo de escape, ya sea en forma de fantasía o con el uso de alguna sustancia, también es común. Siguiente. Y bueno, otro de los puntos sería, por ejemplo, el proceso de curación. Aquí pues ya se les explica cómo es el proceso tal cual, porque a lo mejor aquí lo platicamos súper rapidito, pero al menos conforme a lo que yo trabajo, es respecto a una visión en conjunto, donde la persona, la sobreviviente, va a tener que tomar la decisión, si es que lo desea, la decisión de curar. Va a existir una fase de crisis que generalmente es cuando a mí me llegan, cuando llegó un recuerdo o cuando sobre todo a lo mejor hubo un ataque de pánico y no supieron cómo es que de pronto me llegó esto si nunca había experimentado un ataque de pánico, o el hecho de pronto algún suceso, algún olor, algún aroma, cosas de este tipo son los que nos van a hacer de pronto entrar a fase de crisis y conforme vayamos avanzando, pareciera que la mente, de alguna forma, nos permite o nos desbloquea ciertos niveles, así es como yo le llamo, y nos permite o nos arroja más información acerca del abuso. Yo les platico a las chicas que pareciera que es como si fueran escenas de películas, pero no son completas, solamente son ciertas escenas, ¿no? Y conforme yo voy avanzando, me puedo permitir traer algunas más de la experiencia. Un punto importante también es creer. Mucho de lo que se trabaja es acerca de la negación,
porque es mucho menos complejo el pensar que no me pasó, ¿no? Pero bueno, llega una parte en la que el recurso de la persona pues ya no le da para tanto, para seguir negando la situación y sí o sí habrá que confrontarlo. También hablaríamos de romper el silencio, no en todos los casos es necesario, esto sí, pues también lo va a definir la sobreviviente, porque bueno, hay personas que justo están viviendo el abuso sexual todavía en su casa o están viviendo con el perpetrador, con el agresor, ¿no? Y siempre mucho hincapié en comprender que no fue la culpa del pequeño o la pequeña, ¿no? Trabajar también la parte de la niña interior, la protección de la pequeña, expresar el dolor y la rabia, porque pues bueno, la parte de validar los sentimientos, no hubo nadie cercano que nos dijeran que lo que estaba pasando no debió de haber pasado y lo que pasó es un abuso sexual. Aquí hablamos, por ejemplo, de cuando las personas tienen, no sé, un pequeñito que haya sufrido algún terremoto, una vez que el pequeño, si es la primera vez que lo pasa, claro que se va a asustar, va a ser como un impacto grandísimo, pero sí o sí va a haber alguien que le diga, ah, mira, es un terremoto, eso sí se le llama, ¿no? Y entonces ya queda ahí el aprendizaje. Y con la sobreviviente no. Hay algo que pasa, pero en casa se opta por el silencio o sobre todo por la parte del ocultamiento, ¿no? Es lo que regularmente pasa. Entonces, justo lo que trabajamos es expresar el dolor, la rabia y que bueno, si hablaríamos también del componente de las sociedades y el género, pues a la mujer no se le permite, tanto como al varón, conectar con ese tipo de sentimientos, ¿no? Sobre todo los que son considerados, entre comillas, negativos. También tendríamos que hablar acerca del cambio de costumbres, por ejemplo, cómo alimentar nuestra autoestima, nuestro valor propio, el cuerpo, que es todo un tema que también lo podríamos estar revisando y abordar en otro momento. Sí o sí nos encontramos, por ejemplo, con conductas alimentarias, anorexia, bulimia, entre otros. También hay esta parte de dificultades para la intimidad, la sexualidad, la parte de maternar es también todo un tema. ¿Y qué onda? ¿Qué pasa con las familias de origen? ¿Cómo es la relación con las personas con las que se suponía que tenían que haberte cuidado, que tenían la responsabilidad de tu cuidado? ¿No? ¿Cómo es eso? Y también abordamos el tema de la psicoterapia, de qué es lo mejor de pronto, tanto para ellas como sobrevivientes, como para el círculo que las rodea. Ok, y la cuarta etapa sería para las personas que apoyan a las sobrevivientes, sería también no dejar de lado a las familias que están interesadas en el acompañamiento de ellas y en las parejas, cómo ayudar a las sobrevivientes, pero también cómo ayudarse a sí mismos, ¿no? Porque también creo que no mentiría cuando decimos que nos faltan herramientas para afrontarlo. Una vez que ya supe, ¿ahora qué hago? ¿No? De pronto las parejas, sobre todo los esposos de las adultas, me dicen, es que ahora entiendo por qué le cuesta tanto trabajo, por ejemplo, estar eh, sin los niños, ¿no? Tiene que estar en una alerta constante, tiene que estar revisándolos. Una de ellas me decía, el esposo de una de ellas me dice, es que mi mujer ya instaló cámaras en toda la casa, ¿no? Y es como muy desgastante. Ya cuando escucha al marido de otra que dice, oye, pues no sé, al menos la tuya tiene cámara, la mía tiene tal cosa, ¿no? O sea, cosas así, ¿no? Es importante. Y el quinto paso y el último, y que bueno, se trabaja también cada sesión, es el honor a la verdad. Cómo hacer estrategias para enfrentar a los ataques. Y creo que no es nada nuevo para ninguno de los que estamos aquí, y es que cuando se habla de abuso sexual siempre va a haber ataques. La persona perpetuador, la persona agresora, generalmente va a decir que no, ¿verdad? Que no cometió ningún abuso. Y escuchamos hasta, por ejemplo, en las noticias, en la parte de las celebridades, dicen, ¿por qué hasta ahora no es verdad? Bien que le gustaba, ¿cómo es posible? Entonces, justo también aquí enseñamos a la sobreviviente a cómo dotarse de herramientas y de escudos protectores para que honremos lo que se ha hecho. Adelante. Y justo es esta parte. Me han preguntado, ¿por qué está sacando a la luz eso ahora? ¿Por qué? ¿Por qué?
porque ha dominado todos los aspectos de mi vida, me ha dañado de todas las formas posibles, ha destruido todo lo que ha tenido algún valor en mi vida, me ha impedido tener una vida emocional agradable, me ha hecho incapaz de amar claramente, me arrebató a mis hijos, no he sido capaz de triunfar en el mundo. Sé que si no enfrento a esto ahora, es una carga más que tendré que llevar para el resto de mi vida. ¿Y qué se ocurrió hace 500 años? Ha influido en mí todo este tiempo y tiene importancia. Importa muchísimo. Está, me encanta porque justo habla de esto que les comentaba, ¿no? Del cuestionamiento que existe. Y bueno, a lo mejor también tendríamos que irnos a la parte histórica en donde justo a la mujer desde tiempos inmemoriales se le ha sometido, ¿no? Sí, adelante, adelante. Ujú. Y bueno, el grupo, como ya les decía, se llama A Fuego Fénix. Tenemos ya 3 años. El primer grupo es de 11 personas. Han estado alrededor de 15 personas. Algunas de ellas pues entran, salen. La menor del primer grupo tiene 32 años. La mayor tiene 57 años. Y gracias a la contingencia, cuando estábamos haciendo las sesiones en línea, se nos unieron personas de Monterrey y Estados Unidos. Imagínense, entonces ahí estamos como muy extensos en este ámbito. Y el grupo 2 está conformado por 7 personas, la menor es de 13 años y la mayor es de 19 años. Este grupo justo me motivé a hacerlo en octubre, me parece. Y algo importante que es lo que les mencionaba es que tengo a 2 personas trans en el grupo 2, que es de la menor de 13 y la persona mayor de 19. Entonces esto se pone todavía mucho más interesante porque abarca justo lo que les mencionaba de el impacto que se tiene en la identidad sexual y la parte de la expresión erótica. Ujú. Esas sesiones son de manera quincenal y un proceso que hemos llevado de manera adicional es también lo que les decía. He tenido oportunidad de compartir ahí con las parejas de las sobrevivientes, sobre todo los esposos. Ha sido muy nutritivo ya que justo los varones se permiten o se han permitido compartir su experiencia a partir de este acompañamiento a las mujeres, ¿no? A las mujeres sobrevivientes. Y que bueno, también ellos encuentran un hombro al lado en el que también entiendan por lo que están pasando. Es muy importante porque sobre todo desde muchas perspectivas podríamos hablar de que a los hombres se les limita también el compartir sus sentimientos y pues tendrían sí o sí que esforzarse por estar ahí, ¿no? La parte protectora y demás. Pero bueno, también se encuentran con situaciones muy complejas que nos hemos permitido abordar también en este círculo, con las familias, sobre todo las madres y padres, y orientación respecto a la identidad de género, porque entonces para los cuidadores es importante decir, oye, pues ya estoy sobrellevando la parte del abuso sexual y ahora me dice que se identifica como un niño. ¿Cómo es esto? O estoy llevando la parte del abuso sexual y me dice que no se identifica con ninguno, ni con niña, ni con niño. ¿Qué está pasando? Y entonces es una serie pues de eventos que tendríamos sí o sí también que dar contención a los padres y psicoeducación respecto a lo que está pasando, ¿no? Porque entonces también de pronto llegan y me dicen, oye, es que cúrame a mi niño o a mi niña, que ya no sé ni qué es, y aparte habla de estas otras cosas, ¿no? Que es que un tío la tocó, ya por favor que lo supere. Es algo muy común que me encuentro y algo también adicional es que cada cierto tiempo tenemos conversaciones con especialistas. Por ejemplo, nos ha acompañado una médica que también es sexóloga, hemos tenido acompañamiento de psiquiatras, por ejemplo, ¿qué más? ¿Qué más? Escritoras, y cada cierto tiempo es como la parte de estimular otros escenarios. Por ejemplo, la parte del psiquiatra que nos hizo favor de acompañarnos, hablaba de la importancia de los psicofármacos
¿no? Que es algo que me ha resultado muy, muy beneficioso, es que las sobrevivientes sí o sí estén acompañadas de psicofármacos, psicoterapia individual y grupal, entre otras cosas. Y también algo muy bonito bueno, a mí me parece muy, muy valioso, es que las sobrevivientes adultas nos han acompañado en el grupo de las jóvenes, de les jóvenes, para hablar de su testimonio, de cómo ha sido su camino. Y creo que eso ha sido muy nutritivo porque entonces las chicas dicen, wow, o sea, si ella pudo, yo también puedo hacerlo, ¿no? Y entonces existe como una especie de admiración hacia ellas y verlo, de pronto ver a las chicas que ya tengan familia, hijos, que tengan una vida pues lo más llevadera posible, eso les genera muchísima gratificación a las muchachas. Siguiente. Y bueno, aquí nada más mencionar muy brevemente el caso de una de las chicas que tiene 20 años, ajá, y ella llegó justo por dolor genitopélvico, lo que anteriormente hablábamos o se conocía como dispareunia o vaginismo, ahora ya no, yo por favor no lo mencionen, ya sería dolor genitopélvico. Ella llega con este diagnóstico, ella solita llega y se sienta en mi consultorio y me dice, yo tengo vaginismo, ¿no? Y dispareunia. Y, mira, qué interesante, ¿no? Y cuando la enviamos para que la revise una ginecóloga, efectivamente le dice, sí, tú tienes eso. Entonces ella ya venía con su super etiqueta acerca de su vaginismo, su dolor genitopélvico por penetración. Y pues bueno, ya de acuerdo al proceso que hemos llevado, ya se atiende de manera individual y hace poco se integra al grupo de sobrevivientes y alrededor de hace un mes ella comenta que, bueno, ya puede tener relaciones sexuales sin dolor, que se ha permitido experimentar desde el placer, no desde el dolor. Y bueno, aquí se los platico súper velozmente, pero el trabajo que se ha hecho es trabajar desde la aceptación del cuerpo o el rechazo también, que también puede ser válido. La parte de los vínculos con los padres, la confianza, la intimidad, que es justo lo que estábamos abordando, la parte del género, ¿no? Los roles que de pronto están establecidos y que se supone que deberíamos de ser de tal o cual forma. Y estamos hablando de que esta persona sufrió incesto. Afortunadamente su padre está encarcelado y está cumpliendo actualmente una pena de 30 años, ¿no? Entonces es como uno de los casos que les quería compartir que creo que abona bastante a la parte de la salud. Siguiente. Las conclusiones, pues bueno, ya para ir cerrando y estar ad hoc con el tiempo, igual y si más adelante surgen algunas preguntillas, las podemos revisar. Una de las conclusiones principales es que la sexualidad se construye en la mente de las personas, a partir de las experiencias que se tienen desde muy temprano en la vida, las que van a hacer significar e integrar las experiencias del placer erótico, como ya decíamos, con su ser hombre, su ser mujer, sus afectos que le vinculan con otros seres humanos y con su potencialidad reproductiva. Estudiar la sexualidad científicamente va a reclamar de un marco teórico que pueda poner énfasis en diversos aspectos de la vivencia sexual, sin menoscabado de la necesidad científica de buscar siempre la objetividad. En este afán, el contar con un modelo de pensamiento que no limite nuestras formulaciones y conceptos de una determinada metodología puede ser una ayuda importante en la aún inacabada tarea de lograr la integración del conocimiento científico de la sexualidad humana. Tenemos muchísimo trabajo y sí requiere de una metodología que justo estamos creando todavía porque sabemos que la sexualidad o la sexología es una ciencia relativamente nueva. Es importante mencionar que de cualquier forma la sexualidad y los problemas van a reclamar sí o sí la intervención de un gran número de profesionales. Si se fijaron, yo hablé de al menos cinco o seis personas que trabajamos en conjunto para poder abordar esta problemática. Cuando se visualiza la importancia de los procesos mentales en la conformación de la sexualidad humana, una conclusión inevitable es la de reconocer el papel preponderante, ojo, de la educación, ya sea formal o no, la determinación de la vida sexual de las personas, también sí o sí de las sociedades y de las acciones que estamos haciendo nosotras
nosotros en el nivel de la salud mental, ya sea el carácter físico, psicológico, y que van a reclamar un esfuerzo tanto individual como profesional. Y creo que justo el tema viene muy ad hoc con las personas que nos acompañan el día de hoy. Revisar esas problemáticas deberían de ser siempre consideradas como acciones a realizar ante el fracaso de la educación o de la biología, ¿no? También tendríamos que hablar qué se supone que es ser mujer y qué dicen que se tiene que ser un hombre de acuerdo a si tengo vulva o pene o lo que se parece a esto, ¿no? Una sociedad mejor va a requerir de una sexualidad vivida en forma armónica, responsable, plena y libre. Siguiente. Para concluir, me gustaría comentarles esto. En cuanto a cultura, estamos aprendiendo el valor de recordar, de presenciar, de conmemorar. Tenemos en Estados Unidos el Museo Memorial del Holocausto. En su dedicatoria el 22 de abril del 93, Elie Wiesel dijo: la esencia de esta tragedia es que jamás se puede comunicar totalmente. Sin embargo, el deber nos obliga a intentar. No hacerlo significaría olvidar. Olvidar sería matar a las víctimas por segunda vez. El recuerdo no es solo una victoria sobre el tiempo, es también un triunfo sobre la justicia. Aquí les comparto las referencias bibliográficas. Si gustan, se los puedo proporcionar. Y en la siguiente les comparto mis contactos. La siguiente diapositiva, creo que Adriana nos hace favor de compartir ahí algo. Okay. Aquí están, tienen mi número de teléfono, mi correo, mi red social que más uso y mi dirección, por si quedamos cercanos, cercanas, me puedan hacer el favor de visitarme, con todo gusto. Y no sé si tengamos espacio para preguntas, creo que me fui muy rápido, pero justo este podría ser el espacio perfecto para compartir. Muy bien, muchísimas gracias, muy padre, muy interesante. A mí sí me surgen varios comentarios y varias inclusive preguntas, pero bueno, vamos a comenzar abriendo el micrófono. ¿Alguien quiere hacer algún comentario? ¿Alguien quiere alguna aportación, alguna pregunta? Ok, empiezo con Yadira, dice, ¿se puede referir a pacientes de este grupo como complemento a su terapia individual? Totalmente, totalmente. Sí, es justo mucho más, podríamos decir, más nutritivo cuando ya están llevando un proceso individual. Porque, ¿qué pasa? En el proceso ya de la consulta grupal, pueden surgir también algunos detalles que de manera especial o personalizada no podemos abordar porque pues no se nos llevaría toda la sesión y sería importante complementar ambos procesos. Eso sería lo ideal. Para mí eso es lo ideal porque entonces de alguna forma ya estamos atacando como dos vertientes. Ajá. Sí, muchas gracias. Lorena, ¿quieres comentar? Tu audio, Lore, Está apagado. reactívalo. Gracias. Bueno, primero felicitar a Cris, como siempre, muy elocuente, muy emocionada con lo que hace. Yo creo que esa es una de sus particularidades. Y sí, comentar algo que tú dijiste ahorita, Cris. Los números son cifras negras porque hay mucho por conocer y no se dice, no es un tema que se hable con facilidad en el día a día, es algo generalmente en terapia. Y hay personas, cuando mencionabas las edades de tus consultantes en los grupos, hay personas que hasta después de 20, 30, 40 o 50 años están hablando de un abuso. Entonces esto es como una epidemia generalizada. También es importante atender al abusador, porque esto sería tratar de cortar la cadena que se genera a partir de abusos y abusos y abusos. Y pues no, nada, de nuevo agradecerte a ti, Adrián, y a Cris por la invitación a Cris. Gracias.
Muchas Gracias. gracias, Lore. Aquí me gustaría agregar esto que mencionas de cómo es posible de pronto que hasta que ya estás en una edad adulta te das cuenta. Y eso es como justo llegan a mi consulta, ¿no? Es que justo me acabo de recordar que mi padre abusó de mí. O justo con esos movimientos que se han estado generando, en donde ya se me dice que lo que yo he normalizado durante mucho tiempo no es lo normal, de pronto cae, ¿no? Cae este tipo de crisis. Y algo que me ha pasado y que me permitiría compartirles es que yo recuerdo casos de personas que me dicen, es que yo llego a consulta y le comento a mi psicoterapeuta que fui abusada, y de pronto mi psicoterapeuta dice, esto yo no lo manejo, esto yo no lo abordo, vamos a hablar de otra cosa, ¿no? Pero también tendríamos que cuestionarnos como psicoterapeutas cuál es mi trabajo individual en esos temas y mi conocimiento. Y es muy común. Sí, Lore, ¿vas a comentar algo? ¿No? Ah, ok. Entonces, justo esa es como la chamba que tendríamos que hacer de este lado. Muchas gracias, Lore. Ujú. Gracias, gracias, Lorena. Lorena, dejaste tu micro encendido. Ok, ¿alguien más que quiera comentar? Dice Sandra, ¿qué recomendación se da para el secreto familiar del abuso cuando existe un abuso y no se habla con la familia? Híjole, es que son casos muy particulares. Si recuerdan, revisábamos acerca de, no en todos los casos se rompe el silencio, porque entonces a la persona la podríamos poner en riesgo también, ¿no? Tendríamos que evaluar todo el panorama, todos los escenarios en los que se encuentre y revisar si efectivamente uno es algo que la persona decide hacer, porque también es como las personas cuando la sacan del closet, ¿no? Es como sacar a la persona del closet del abuso sexual y es, espérame, no estoy lista o listo para afrontarlo. Entonces, si se tiene que trabajar bastante, lo ideal o desde mi punto de vista es, como yo decía, y que lo hemos escuchado posiblemente en otros ponentes, ¿no? Que lo que no se nombra no existe, ¿no? Entonces, sí, lo ideal sería ponerlo en palabras, pero a lo mejor no es el espacio. A lo mejor te puedes permitir romper el silencio con tus amigos más cercanos, con tu pareja, con personas que sean de tu confianza. Si te expones a una situación, porque bueno, hay personas que me dicen, yo no puedo decir nada porque yo puedo perder mi herencia. ¿Estás de acuerdo? Todo el trabajo que ha habido de generaciones y generaciones, a mí me desheredan. Si yo acepto que mi abuelo desde muy pequeña me estuvo abusando, yo voy a salir exiliada. ¿Y qué es el resultado generalmente de cuando se rompe el silencio? La que se expulsa de los centros familiares es a la abusadora, a la sobreviviente, perdón. El abusador se queda generalmente con todos sus privilegios dentro de las familias. Eso sucede sí o sí. Entonces, no sé, creo que sería muy delicado hablarlo así, nada más, sin tanto contexto, pero es un tema que tendríamos que revisar como muy personalizado. Ujú. Además, yo creo que ya el hecho de estar, por ejemplo, en psicoterapia, en tu grupo, el expresarlo frente a las demás, el que se esté trabajando, el que tú lo estés abordando como terapeuta, pues ya de facto me parece que ya es romper el silencio, ¿no? Es decir, ya no es esta parte de que la sobreviviente, la persona, iba a decir la víctima, pero bueno, la sobreviviente, de alguna manera toda la vida se lo ha guardado para ella sola, o sea, ni siquiera expresarlo con absolutamente nadie. Entonces a mí me parece que el hecho ya de soltarlo, de abrirlo frente al grupo terapéutico, pues ya de antemano es sano, ¿no? O sea, es decir, y además es un contexto pues muy adecuado para poder irlo resolviendo, ¿no? Elaborando. Sí, me parece muy, sí, ya una vez, pero eso es importante, Adrián, porque dices, bueno, ya estando en el proceso psicoterapéutico, pero ¿qué pasa si se encuentra con una psicóloga o psicólogo que le tiene miedo a estos temas? O no sé si Claro. la palabra correcta sea miedo, pero el desconocimiento, y entonces yo he escuchado personas que llegan y me dicen, es que no, cuando yo hablo de eso, mi psicoterapeuta dice, es que sabes que ese no es mi campo de acción, ¿no? Vamos a revisar este otro tema. Ok. Entonces, bueno, creo que necesitaríamos herramientas para sí o sí hablar de sexualidad en términos generales, no nada más de abuso sexual, tendríamos que hablar de orientación, tendríamos que hablar de identidad, entre otros. Claro. Bien,
Bueno, me voy a Tenemos una callar manita tantito levantada. porque tengo yo también muchos. Osiris, adelante, buen día, Osiris. Gracias, gracias. Bueno, pues felicitarte por esta ponente, Adrián. Gracias, gracias, Cristina. Muy, muy interesante. El abuso infantil es un problema realmente grave en nuestro país, en nuestro mundo. Yo veo más bien pacientes hombres, adultos que los mandan por violencia de pareja íntima. Muchos de ellos han sido abusados sexualmente. Y entonces, híjole, o sea, realmente se agrega en la psicopatología, se agrega en el conflicto, vienen arrastrando este problema y realmente es un problema que los desestructura en todo, como bien lo dices, en gran parte de las áreas de su vida. Entonces, conoces a alguien que está trabajando pues esta parte de los hombres, porque bueno, también es muy interesante, porque pues sí, se aborda en la terapia, ellos los tengo que ver, porque los ve en grupo, a ellos los tengo que ver en lo individual, pues para poder dar esta contención, para poder entender, para que él pueda poner palabras y empezar a no disociarse, a no negar el problema, ¿sí? Entonces, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Osiris. Preguntan justo en la parte de los varones, por eso yo lo agregaba como 100 mujeres, que es mi expertise en este campo. He trabajado también con varones, pero han sido lo menos, que creo que también sería un espacio importante para que ellos pudieran comunicarse, porque bueno, sí, para las mujeres es complicado, para los hombres haber sido vulnerados en ese sentido es mucho más complejo. Y creo que sí tendríamos que hablar de este espacio. Ahora yo les decía, tengo 2 personas trans, creo que ya voy a cambiar el título del nombre, porque eran mujeres sobrevivientes, ¿no? Pero bueno, con estas 2 personitas que andan en ese sentido con la parte de la identidad, pues bueno, tendríamos que agregarlo personas, ¿no? Para no excluir, pero sí tendría que ser un grupo totalmente de varones, porque no sé si ustedes están de acuerdo, pero la mayoría de los perpetradores son hombres. Entonces sería un tanto invasivo posiblemente que estén conviviendo con otros hombres, ¿no? Entonces tendremos a lo mejor que revisar en qué parte o en qué fase se encuentran las personas que se encuentran en el proceso para revisarlo. Pero sí, yo encantada de poder hacer también uno de chicos si es que existe el quórum necesario para abrirlo. ¿Sí? Oye, Yo sobre pues todo, perdón, sobre todo el tema a mí me parece que es importante esta parte del abuso infantil, tomar en cuenta el género. Tú hablabas ahorita de este tipo, de este concepto. A mí me parece que de acuerdo al género, claro que podemos tomar en cuenta el sexo, en sí, el sexo, es decir, la genitalidad, la parte de la genitalidad, pero el género también, es decir, el concepto que se tiene de hombre y el concepto que se tiene de mujer, porque finalmente creo que también la sintomatología que se va a presentar o las reacciones o los mecanismos, como le queramos llamar, tiene mucho que ver en función de cómo me estoy formando, ¿no? Es decir, un hombre va a reaccionar frente a un abuso sexual infantil diferente a una mujer, ¿no? Ahorita Osiris hablaba, por ejemplo, de hombres violentos, o sea, cómo la misma violencia puede ser un síntoma de un abuso sexual, pero como soy hombre, entonces finalmente, si la mujer sufre muchísimo para expresarlo, pues no quiero pensar el hombre, ¿no? O sea, por el concepto de género. No sé si me explico mi comentario. Sí, totalmente. Porque bueno, ahí pondríamos en duda también la orientación, ¿no? El otro día escuchaba yo una conversación entre 2 especialistas que si es que el hombre si se le abusa, ¿en qué lo convierte, no? ¿Qué lo convertiría a ser abusado? Y podemos poner ya etiquetas, ¿no? De Claro. homosexualidad, entre otras cosas, ¿no? Entonces ya tocaríamos ese tenor. Y sí, justo como les mencionaba, ¿no? Una parte importante es que las consecuencias es esta parte de ser violentador o violentadora, agresor. Entonces ahora yo también abuso
de los y las pequeñas, ¿no? Yo me encontraba con la situación de un chico que mencionaba, bueno, a mí la parte de la sexualidad a mí me estimula el fantasear que estoy con pequeños, ¿no? Bueno, ya tendríamos nosotros también que revisarlo, pero bueno, ya no me extiendo más porque ya estamos aquí en tiempo. No sé, ¿alguna otra pregunta? Último comentario, Adrián, no sé. Bueno, pues, lo que pasa es que hay mucho que preguntar, de verdad, a mí se me vienen muchos comentarios al respecto que creo bueno, quedan hasta como para otra participación. Se me viene a la mente las madres hiperprotectoras, que algo hablaste de eso también, pues ya no lo quise mencionar, sería proyección o realidad, ¿no? Por un lado, qué tanto se proyectan, pero por otro lado también, qué importante es ahorita en estos tiempos donde hay muchísima más información, donde ya no estamos en el tema de la información, sino cómo administrarla. Entonces ahorita afortunadamente nos damos cuenta de muchas cosas que antes no, y a lo mejor también es realidad, ¿sí me explico? El hecho de estar cuidando a los niños, por ejemplo, ¿no? Entonces, no sé, bueno, rápidamente dice, ¿cómo trabajar con niños de 2 años para prevención de abuso? Se sale de mis esquemas la pregunta, pero no sé, Criset, ¿qué piensas? De 2 años. Híjole, pues bueno, igual tendríamos que revisar el caso específico, ¿no? Claro. De saber si ya tiene el habla, en qué periodo está, todo eso. Se pudieran hacer algunas cosas, a lo mejor, pero tendríamos que ver como ya la situación en específico, ya dirá, ahí está mi teléfono, ahí por favor sote, si cualquier duda estoy a la orden. No sé si lo puedas compartir más a ratito o ahí se los Se dejo. los comparto en el Sí, grupo ándale. de Academia ISMED, Sí, para que tengan ahí tus datos. Me gustaría nada más también cerrar con una pregunta, Criset. Ya mencionaste algunos y me llamó la atención que tienes 2 grupos por edades, pero bueno, ¿cuáles serían los criterios de inclusión a tu grupo terapéutico? sí o sí es la parte que ya tengan un proceso individual, sí o sí. Órale, ok. Sí o sí, para mí eso ya es como un filtro de entrada y que ya hayan generado ciertos recursos respecto al abuso, es decir, que ya lo hayan trabajado un poco más. ¿Por qué? ¿Qué pasaría si yo integro a una persona que viene en plena crisis? ¿Qué pasaría con el resto del grupo? ¿No? Ya. Entonces, ese por un lado. Por el otro, también un ítem importante sería la parte de psicofármacos. En la mayoría de los casos, híjole, vamos súper avanzadas cuando se va complementando con psicofármacos dependiendo de cómo nos encontremos. Y pues básicamente creo que no requiere tanto, bueno, y el deseo y la decisión de sanar, ese sería lo, lo importante. Creo que sería eso, que requiere muchísimo porque también es inversión, Adrián. Estamos hablando de que es un privilegio poder estar en un proceso psicoterapéutico, psicofarmacológico, psiquiátrico, entre otros, ¿no? Entonces ya con eso, de hecho, el costo que tiene es realmente significativo, a mí me parece. Entonces sería, a grosso modo, lo que tengo para compartirles el día de hoy, Adrián. Ok, y algo que también me pareció muy interesante y muy importante es que los tienes de alguna manera, no sé si decir por edad o por proceso evolutivo, ¿no? Es decir, niñas o adolescentes de ciertas edades, me parece que era de los, no sé si 12 o 13 años, 13, de 13 años a los 20, me parece. 29, Ajá, 19 años, y luego el otro grupo lo tienes me parece, 35 y la más grande 57, 47, algo así, 57, ok. 57. Entonces me parece que ese también es un criterio interesante porque finalmente pues piensan diferente, andan en canales distintos y creo que las conecta mejor si tienen ese rango de edad, ¿no? Pero bueno, eso me pareció también excelente. Muchas felicitaciones, muchos comentarios, de Gracias, verdad, Ale, Lore, ahí Nancy. nos Me conocemos traje a través del... porra. ¿Cómo? Me traje porra. Ahí No, les di. excelente, no, bien, bien, muy bien. Y sobre todo, por ahí, pues bueno, tenemos contacto a través del Colegio de Psicólogos, de Profesionistas de la Por favor. Psicología.
y la verdad es que de veras una representante digna del colegio, de los psicólogos, de todo nuestro gremio. De verdad, muchísimas felicidades, Criset. Recibe nuevamente un saludo de la doctora Ruiz Canán y del doctor Molotla, y bueno, todas las felicitaciones de quienes estamos aquí en este momento. Y bueno, ojalá nos puedas acompañar nuevamente. Créeme que por ahí voy a estar al pendiente. Ojalá ya viene el segundo semestre del año y pues estaremos mucho en contacto. Nos organizamos. También déjame rápidamente dónde estoy para que no se me vaya. Voy a compartir otra vez la pantalla. Y bueno, te hago entrega formal y de manera virtual tu constancia de participación. Secretaría de Salud de Durango, Instituto de Salud Mental del Estado de Durango. Emite la constancia a maestra Cristina Criset Sánchez Aguilar por su participación como ponente en la sesión académica del día 15 de junio de 2022 con el tema Acompañamiento psicoterapéutico para mujeres sobrevivientes de abuso sexual infantil, dictado por videoconferencia en la ciudad de Durango, Durango, México. Y bueno, lo firma nuestra directora general del Instituto de Salud Mental, la doctora María Soledad Ruiz Canán. Muchísimas gracias, Criset. Gracias, un placer, un gusto y que tengan bonito día. Estamos a la orden y por ahí te estamos molestando. No es molestia. Gracias, Bye. compañeros. Nos vemos el miércoles. Cuídense.